Ante todo, mis caros hermanos, se hace necesario comprender el sentido del trabajo que estamos realizando. En nombre de la verdad, debemos decir que cada uno de los puntos clave del cuerpo de doctrina gnóstico tiene fundamentos sólidos. Examinaremos algunos puntos. Si pensamos por un momento en lo que es la ciencia misma de la transmutación sexual, hallamos el fundamento en el mismo sístole y diástole del sagrado sol absoluto. Bien sabemos que durante el gran pralaya, es decir, durante la noche cósmica, después de haberse disuelto completamente la cadena planetaria lunar, el sagrado sol absoluto, que es la morada del uniexistente, de A Elohim, el eterno Padre cósmico común, junto con su querubín y su serafín, amenazaba disolverse. Muy raro, todos los mundos del pasado sistema solar se disolvieron mediante pralaya. Existía también la tendencia a disolverse el mismísimo sagrado sol absoluto. Fue entonces cuando el uniexistente, el eterno Padre cósmico común, resolvió crear este sistema solar de Oz, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Obviamente, hubo un cambio radical que permitió al sagrado sol absoluto seguir existiendo. En otro tiempo, el sagrado sol era, dijéramos, autoegocrático, es decir, se bastaba a sí mismo. Pero, como quiera que amenazaba disolverse mediante el pralaya, entonces se creó el universo para su mantenimiento. Pasó a depender de fuerzas exteriores. Entonces se convirtió en todo autoegocrático. Es bueno pues distinguir entre lo que es autoegocrático, es decir, capaz de bastarse a sí mismo, y lo que es todo autoegocrático. Si analizamos cuidadosamente este punto, descubrimos que todas las fuerzas que vienen del sagrado sol absoluto chocan contra las masas planetarias del sistema solar. Al chocar
tocar se produce una especie de shock, una transmutación de energía. Y estas fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba, hasta retornar al mismo sagrado sol de donde vinieron. Es obvio que al regresar las fuerzas transformadas al punto original de partida, hacen que pueda existir aquel sol, lo sostienen, lo mantienen. Si aquel sol hubiese continuado siendo autoegocrático y no todo autoegocrático, es obvio que ya se habría disuelto. Ahora bien, la energía creadora, en última síntesis, viene del sagrado sol absoluto. Ella desciende a través de los 7 centros magnéticos del universo. En el esoterismo se dice a través de los 7 Stopinder. S-T-O-P-I-N-D-I-R. Stopinder. Repito, Stopinder. Desciende esa poderosa energía de centro en centro. Y por último, cristaliza en nuestras glándulas endócrinas sexuales. Subyace en el esperma. Subyace en las secreciones sexuales de la mujer, etc. Y obviamente, tales energías, si continúan en su proceso de descenso, originan entonces toda clase de criaturas vivientes. Es claro que el esperma o se utiliza para la reproducción de la raza o no se utiliza. Ahora bien, nos encontramos ante un planteamiento básico, importantísimo. Si no se utiliza el esperma para la reproducción de las razas, si únicamente se practica la abstención, el celibato forzado y nada más, entonces ese esperma involucionará, y en la mujer las secreciones sexuales involucionarán. Pero lo que digo al hombre se aplica también a la mujer. La involución de las secreciones sexuales crea grasa en los cuerpos, en algunos individuos. Y en otros se convierte en algo diferente. Origina gente de tipo, dijéramos, flaco, raquítico, y llenas de granos, manchas en la piel. Desde el punto de vista psicológico, el esperma y las secreciones sexuales involucionantes dan un doble aspecto, dijéramos, a la idiosincrasia personal. Se convierte, por una parte, en fanatismo extremo y por otra, en sí mismo experto en alto grado. Observen ustedes los monjes medievales, los grandes inquisidores, abstemios y célibes, individuos bárbaros, llenos de grasa, verdaderos cerdos, y otros flacos, enjutos, con
con la piel llena de granos. Feo, horrible. Después de que quemaban a alguna víctima en la hoguera o que la torturaban, se les veía el cinismo. En sus ojos brillaba el fanatismo. Así pues, en ellos encontramos por una parte el fanatismo llevado al máximo y por otra parte un cinismo desconcertante. Se encogían de hombros después de quemar a una criatura inocente. O daban justificaciones verdaderamente cínicas, etc. Aquí pues, la involución del esperma, la involución de las secreciones sexuales, realmente no es algo muy plausible. En la naturaleza todo está encadenado. Y obviamente el esperma debe continuar su camino para la reproducción animal, o nos toca imitar el sagrado sol absoluto, si es que queremos regenerarnos. Dije que el sagrado sol absoluto, y repito, emana de sí mismo sus ondulaciones, sus energías. Dije también que éstas chocan contra las masas planetarias, que luego reciben, después del shock, un impulso hacia adentro, o con el shock, un impulso hacia adentro y hacia arriba, hasta regresar al punto original de partida. Ahora, si el sagrado sol absoluto hace eso con sus energías creadoras, obviamente a nosotros nos toca hacer lo mismo. Si es que verdaderamente queremos regenerarnos. Descienden en esas fuerzas logóicas y sexuales hasta nuestras glándulas. Necesitamos darles un shock especial. Y esto es posible mediante el Saha Maituna. Entonces, tales fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba, creando órganos, cuerpos, poderes, etc. Por ese camino nos regeneramos. Necesitamos imitar al sagrado sol absoluto, puesto que él es el que da la nota del Saha Maituna. Él transmuta incesantemente. ¿Por qué no lo imitamos? Obviamente nuestro deber es imitarlo. Y así conseguimos lo que él consigue. ¿Él consigue qué? Mantenerse, sostenerse, brillar cada vez más, etc. ¿Nosotros qué conseguimos? Transformarnos radicalmente, en forma definitiva. Así pues, ¿cuál es el basamento de la transmutación sexual? ¿En qué nos basamos? Pues sencillamente en la transmutación del mismo sagrado sol absoluto. Si marchamos nosotros a tono con él, nos transformaremos radicalmente. Toda criatura que anhele la liberación final sabe muy bien que existe un planeta llamado purgatorio. En el planeta purgatorio hay belleza. Se conocen como unas 12.000 variedades de aves extraordinarias que llenan aquel mundo con sus cantos, con su melodía.
unas 10.000 clases de minerales. Toda la flora y la fauna del universo está presente en tal mundo. Es un planeta secreto, más allá del bien y del mal. Quienes de verdad quieran ingresar al seno del sagrado sol absoluto deben permanecer un tiempo en el planeta purgatorio. En dicho mundo hay muchas cavernas en las montañas, algunas naturales, otras han sido hechas por mano del hombre. En dicho mundo no hay ciudades, pero en las cavernas viven individuos sagrados, dedicados exclusivamente a la purificación, a la eliminación de los últimos elementos residuales que hayan quedado en su psiquis. Obviamente, es maravilloso el sagrado sol absoluto. Sus habitantes tienen también naves cósmicas, con las cuales pueden viajar de mundo en mundo, o de galaxia en galaxia. El uniexistente, el eterno Padre cósmico común, Elohim, suele manifestarse en aquel mundo para animar a quienes están preparando para la verdad final. No todas las almas pueden entrar al planeta purgatorio. Solo aquellos que hayan cristalizado en sí mismos a las tres fuerzas primarias del universo tienen derecho a morar en el planeta purgatorio. No todas las almas pueden vivir en ese mundo secreto. Únicamente aquellas que hayan creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Por lo que ustedes pueden escuchar, se darán cuenta de que el planeta purgatorio es muy exigente. Podría objetársenos el que siendo criaturas tan perfectas las que allí moran, ¿por qué motivo deben eliminar todavía elementos indeseables? La respuesta es que existen también los pecados del alma, o mejor dijéramos, del cuerpo del alma. Ustedes conocen algo sobre ética, sobre códigos de moral, sobre ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera.
pero nada saben, por ejemplo, sobre un texto secreto que hay en el Tíbet oriental, con una ética que está más allá del bien y del mal. Así también los pecados del cuerpo, del alma, están más allá de lo que nosotros, de todos nuestros códigos morales o de nuestros principios éticos conocidos. Son algo que escapa todavía a la comprensión de ustedes. Mas aquel que logra la perfecta purificación ingresa por tal motivo al sagrado sol absoluto. No está de más decirles a ustedes en forma enfática que cada sistema solar tiene su sagrado sol absoluto. Por lo tanto, hay tantos soles sagrados absolutos cuantos sistemas solares existen en el inalterable infinito. Todos los soles y mundos del espacio estrellado se sostienen con los ritmos del Mahaván y del Chotavan, que sostienen al universo firme en su marcha, es decir, con los ritmos del fuego. Nuestro sagrado sol absoluto, hermanos, nos da pues la clave de la transmutación y de la regeneración. Vean ustedes cómo Él nos enseña a transmutar. Y solo transmutando Él vive. Si no fuera por la transmutación, Él no viviría. Ya se habría disuelto. Vea cómo Él nos enseña el camino de la disolución de los elementos inhumanos. Y crea un planeta arquetípico, modelo especial de purificación, el planeta purgatorio, donde uno tiene que pasar por las últimas purificaciones. No está de más decirles que cada sistema solar tiene también su planeta purgatorio. Vean ustedes cómo el sagrado sol absoluto nos ama. Nos muestra el camino y se sacrifica por nosotros. Y pues, hermanos, cada uno de los principios que hemos enseñado en la Gnosis tiene fundamentos maravillosos. Todos ellos han sido indicados por el sagrado sol absoluto. Quienes no transmutan el esperma sagrado se cargan de vibraciones veneno-ostirianas terriblemente malignas y a la larga ponen en actividad el abominable órgano kundartiguado. Tal órgano es la cola de Satán, el fuego dirigido desde el coxis, no hacia arriba, sino hacia los infiernos atómicos del hombre. Un átomo situado en el coxis dirige la fuerza creadora hacia abajo, convirtiéndose esta en una especie de cola o apéndice fatal. Así pues, hermanos, es necesario transmutar, imitar al sagrado sol absoluto que está transmutando a todas horas y en cada instante. Solo así, mis queridos hermanos, podemos marchar por el camino de la regeneración. El sagrado sol absoluto utiliza tres fuerzas para crear. La primera es el santo afirmar, la segunda es el santo negar, la tercera es el santo conciliar. Ya como el uno se convierte en tres. El tres no podría convertirse en uno.
pero el uno sí puede convertirse en tres. Si el tres se convirtiera en uno, vendría la involución del universo. Podría convertirse el tres en uno, pero solo mediante la voluntad del absoluto. Y si no, hagan ustedes la operación matemática. Hagan una división. Del 3. Si hacen ustedes la división, verán 3 por 1, 3 a 3, queda siempre un consciente con 3. Y vuelven y hacen la división y le resulta 3, y la vuelven y hacen, y 3, y tantos 3 se hacen que podrían llenar el infinito. No es posible hacer involución al convertir al 3 en 1. Así pues, el 1 se convierte en 3. El sagrado ser absoluto se desborda en sus 3 grandes fuerzas para crear y volver nuevamente a crear. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer cómo se manifiestan esas 3 fuerzas en cada uno de nosotros. Se ven que a toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa. Observemos nosotros eso detenidamente. Cuando nos propongamos realizar alguna acción especial, algún trabajo especial, o ejecutar un programa definido, debemos calcular la fuerza de resistencia. Porque por naturaleza el uno tiene que provocar la resistencia. Y tal resistencia es el 2. Cuanto más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a calcular la resistencia, entonces podremos desarrollar también con éxito cualquier programa. Ahí es donde está la capacidad del genio. No nos damos cuenta de que ha habido un cambio de energías en aquel objeto que siempre está ante nuestra presencia. Es bueno aprender a conocer cómo trabajan las 3 fuerzas dentro de nosotros mismos. Si, por ejemplo, se necesita hacer una creación, obviamente se hace necesarias 3 fuerzas. ¿Creen ustedes que la fuerza positiva únicamente podría hacer una creación? Obviamente no. ¿Creen ustedes que la fuerza negativa podría hacer por sí misma una creación? Incuestionablemente no. ¿Creen ustedes que la fuerza neutra sola podría originar cualquier creación? Pues es obvio que no. Para que haya una creación se necesita que las fuerzas positiva, negativa y neutra hagan contacto. Se concentren en un punto definido del espacio. El hombre en sí mismo carga la fuerza positiva. La mujer, la negativa. Para que haya una creación se necesita que el hombre y la mujer se unan sexualmente. Pero si la fuerza negativa se opone a la positiva, ¿de qué manera podría realizarse tal unión? Únicamente mediante un campo magnético especial, mediante una tercera fuerza que concilie a las 2 primeras. ¿Cuál es esa tercera fuerza? La fuerza neutralizante. Esas 3 fuerzas sí pueden hacer una creación. Todo el universo
que deviene del sagrado sol absoluto, ha sido creado por el santo Teamatzicano, es decir, por las tres fuerzas primarias, por Tributis, para hablar más claro. Es súper interesante ver cómo las tres fuerzas se desenvuelven en otras tres y en otras tres y así sucesivamente. El hombre, por ejemplo, es una fuerza, la mujer es otra fuerza, el hijo es otra fuerza. Pero ese hijo a su vez crece, se casa y de ahí resulta una nueva criatura. Es decir, vemos pues cómo de la fuerza neutralizante salen nuevas trinidades. Porque si el hombre es el positivo, la mujer la negativa, y del campo concreto de la creación el hijo es la tercera, o sea, el aspecto neutral. Es obvio que ese tercero, el hijo, a su vez, como fuerza positiva, toma a una mujer la fuerza negativa y de ahí resulta otro hijo, y ahí otra trinidad. ¿Cuántas trinidades salen de allí? Infinitas. Así es como crea el sagrado sol absoluto. A la primera fuerza se le ha llamado siempre el Padre, a la segunda el Hijo, a la tercera el Espíritu Santo. En la India la primera fuerza se le llamaba Brahma, a la segunda Vishnu, a la tercera Shiva. El sagrado sol absoluto fue creado mediante las tres fuerzas primarias. El sagrado sol absoluto mediante esas tres fuerzas creó este sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es mediante esas tres fuerzas como el sagrado sol absoluto crea. El universo es creado. Si el universo no hubiera sido creado, estaría en estado caótico. Entonces no conoceríamos nosotros las leyes cósmicas, las leyes de la materia, las leyes del espíritu, etc. Vivimos en un cosmos, y la palabra cosmos significa orden, orden de mundos. Eso es algo que no debemos jamás olvidar. Mediante las tres fuerzas, el sagrado absoluto crea y vuelve nuevamente a crear. Pero para que haya orden, para que haya un cosmos, se necesita que la creación hecha por las tres santas fuerzas, por esas tres voluntades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se realice de acuerdo con esa otra ley conocida con el nombre de la eterna Hepta Paraparchinok, es decir, la ley del 7. Así tenemos que cada uno de nosotros en su interior carga 7 centros magnéticos. Así tenemos que hay 7 cosmos. Así tenemos que hay 7 mundos básicos fundamentales en este sistema solar. Así pues, si no fuera por la ley del 7, no existiría el orden en la creación. El 3 puede crear, pero necesita del 7 para que el orden sea perfecto. La ley del 7 hay que saberla entender. Es esa fuerza, o esa línea de fuerzas que se van separando poco a poco en su descenso a través de los 7 estopines, de los 7 centros magnéticos del universo, para unirse luego en los extremos. Y entonces queda la creación. Si miramos a un hombre perfecto, descubrimos que es septenario. Por el extremo inferior encontramos al hombre con su personalidad humana o física. Y
por el extremo superior al hombre espíritu. Y todo el conjunto está formado por 7 cuerpos. He ahí el hombre septenario. También se habla de 7 mundos, cosmos. Así pues, mis estimados hermanos, si no fuera por el 7, no existiría el cosmos, no existiría el orden. El universo fue creado con los poderes del Santo Tres y organizado, ordenado con los poderes del Santo Siete. Y es mediante esa energía creadora que desciende del sagrado sol absoluto como podemos nosotros llegar verdaderamente a realizar dentro de nosotros mismos un cosmos perfecto. Porque con el Sahama y Tuna trabajamos nosotros, con el 3 y con el 7. El hombre, repito, es el santo afirmar, la mujer el santo negar y la fuerza neutralizante el santo conciliar. Es mediante esas 3 fuerzas como realizamos la transmutación y la creación de los cuerpos existenciales superiores del ya. Pero, al fin y al cabo, el resultado viene a parecer organizado con el Santo Siete, con el hombre septenario, completo, puro y perfecto. Así pues, lo que el sagrado sol absoluto hace en grande, nosotros lo hacemos dentro de sí mismos con el microcosmos. Si el sagrado sol absoluto necesita de las 3 fuerzas primarias para crear y volver nuevamente a crear, nosotros también necesitamos de esas 3 fuerzas durante el Sahara. Si el sagrado sol absoluto para poder organizar el cosmos necesitó de la ley del 7, nosotros para poder crear nuestro cosmos interior necesitamos también de la misma ley del 7. Y así venimos a crear con un cuerpo físico, con un asiento vital o linga en salida, con un cuerpo astral perfecto, con una mente Cristo, con una voluntad consciente, con una conciencia búdica maravillosa y con un espíritu autorrealizado. He ahí la ley del 7. El universo, similarmente, está construido en la misma forma. Un planeta físico, un fondo vital etérico, un cuerpo astral planetario, un mental, un causal, un único o intuicional, y el espíritu universal de vida, o el gran Atman. Y es que lo infinitamente pequeño es similar a lo infinitamente grande. En el trabajo de autorrealización tenemos que nosotros que trabajar con las leyes del 3 y del 7 dentro de sí mismos. En el trabajo de autorrealización tenemos nosotros que trabajar con las mismas fuerzas con las cuales el Creador hizo el universo. Y si Él lo hizo en 6 días o periodos, y el 7º descansó y lo bendijo, nosotros también tenemos que hacerlo en 6 días o periodos. En el 7º descansaremos. Es lo mismo. Y esto que estoy diciendo puede documentarse con el Génesis o con el Apocalipsis de San Juan. Es lo mismo. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Tome la palabra, hermano. Dijo usted que el sistema era autoevocrático, el sagrado sol absoluto, y se convertía en flojo autoevocrático. Pero eso de ego me suena medio raro. No es autologocrático. Depende el lenguaje en que nos estemos entendiendo. Si estamos hablando en latín,
Ego significa yo. Pero la palabra autoegocrático, otro autoegocrático, no es latina. Estoy hablando en un lenguaje turcomano, etcétera, etcétera, más bien términos de tipo esotérico, que nada tienen que ver con el latín. Aquí cambia pues la cosa. Hable, Gonzalo. Tengo una duda bastante grande. Un paralaya, ¿se realiza nada más dentro de nuestro sistema solar o se realiza dentro de todo un sistema, dentro de toda la galaxia? Digamos, ¿se disuelve nada más nuestro sistema solar o nuestro sistema planetario o se disuelve en todos los sistemas planetarios de toda la galaxia? Es mi duda. Con mucho gusto responderé a tu pregunta, hermano. Indudablemente, un paralaya corresponde únicamente a nuestro sistema solar. Un Mahambandha a nuestro sistema solar. En el espacio infinito hay millones de galaxias, con millones de sistemas solares. Allí curas, más allá se pudo. Allí aparece un mundo, un sistema de mundo saliendo en una noche cósmica, amaneciendo un Mahambandha. Más allá podemos ver nosotros un sistema solar entrando en la noche cósmica, en el Pralaya. Mientras algunos universos están en Mahambandha, otros están en Pralaya. En unos están de día, otros están de noche. Pero más allá del día y de la noche existe el Supersol. El Supersol. Solamente lo entienden los que viven en el inalterable absoluto. Aquellos individuos sagrados que se conocen como Paramartasattvas. Hasta aquí, hermano. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Bueno, pues no hay preguntas. Vamos a hacer los trabajos de esta noche. Si después de este video anhelas conocer más acerca del conocimiento gnóstico, te invitamos a suscribirte a este canal y si vives en Colombia puedes asistir a conferencias en los lugares que están en la lista en la descripción del video.